Agustín, mesa de expertos, estamos deseando escucharos y tomar notas para el futuro, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias a los invitados por participar en esta mesa, que como habéis visto va precedida de un vídeo un poco alarmista, pero en definitiva lo que queremos es generar el debate en torno a una cuestión que seguro que nos preocupa a los que estamos aquí y preocupa a muchos comerciantes y a muchos profesionales que están siguiendo Retail Future online. El planteamiento es, estamos en una situación de apocalipsis. Parece ser que la respuesta ya la podemos dar, ¿no? De partida, ¿no? Gonzalo Bernardo, en su intervención anterior, hablaba de que para nada, que esto es una situación que pasará y lo más cercano que hemos visto ese apocalipsis de locales cerrados será ese periodo de confinamiento que desde marzo en muchas ciudades salíamos a la calle y veíamos ese panorama de locales cerrados donde solamente permanecía lo esencial. Es lo más próximo que se parece un poco a esa apocalipsis, que esperemos que no vuelva nunca y que la superemos lo más rápidamente posible. Partimos de la base de que hemos querido incorporar este debate al foro de Retail Future porque detrás de la digitalización hay también muchos negocios físicos que están ahí dando la cara diariamente, abriendo las puertas, las persianas, intentando hacer que la ciudad sea vibrante, que conviva el ocio con el comercio, que haya una continuidad entre ese espacio privado que es un local comercial y el espacio público que es de todos en la ciudad, que eso sea atractivo, que genere felicidad, lo había dicho Gonzalo Bernados también en su presentación, y creo que eso es un patrimonio que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar, que tenemos que reactivar en una situación en la cual hay muchos comercios que están sobreviviendo, otros que seguramente van a quedar en el camino, pero muchos que tendrán que seguir adelante, incluso ganarán nuevos espacios a través de nuevas formas de contactar con esos clientes a través de las tecnologías de la digitalización. Tenemos con nosotros cuatro profesionales que creo que pueden complementar muy bien esta visión de esas calles vacías, de esos locales cerrados, de qué va a ser el futuro de la tienda como espacio físico, qué va a ser el futuro de esas calles comerciales como espacios llenos de vida y de actividad comercial. Empiezo por Rafael Torres. Rafa Torres es economista, es empresario, regenta un negocio que creo que es la cuarta generación. Es un negocio ubicado en el Centro Histórico de Valencia. Luego, por lo tanto, combina todos los elementos de su experiencia como profesional, como empresario y como presidente de Confecommerce, que es una de las organizaciones que representan al comercio, pequeño comercio en la Comunidad Valenciana. Tenemos a David Nogué. David Nogué es un investigador, consultor, trabaja con los datos de qué está pasando en las ciudades, en los ejes comerciales, en las actividades económicas que se desarrollan en los espacios urbanos. Ha desarrollado diferentes modelos, metodologías y aplicaciones muy interesantes que nos contará en su intervención y que creo que nos ayudará a poner el foco en lo que está pasando en las ciudades, no solo de España, sino también algunas otras ciudades en las que ha trabajado, como por ejemplo en Londres, en Nueva York, también creo que en Sao Paulo, de manera que tenemos una visión internacional de este problema. A continuación está Ricardo Rustarazo, es también un profesional que se dedica a la consultoría en los temas de retail, dirige una consultora, Retail and Trade Marketing, y desde el 90 anima, dirige y asesora a un grupo de cadenas importantes que tienen más de 3.500 puntos de venta en España, en sus decisiones de localización en las diferentes ciudades españolas y de Portugal. Y tenemos por último, al final, en aquel extremo, a Carlos de Besa, que además ha hecho un viaje muy largo, que ha venido de Galicia y que dirige una cadena de puntos inmobiliarios en donde se dedica a la intermediación entre diferentes agentes que intervienen en el mercado inmobiliario. Es una cadena de franquicia, se llama Persen, y que yo creo que nos puede dar una visión muy directa de cómo está funcionando ese mercado hoy, pero también de cómo puede funcionar en el futuro del mercado de locales comerciales. Así que yo creo que tenemos cuatro visiones que se complementan muy bien. Vamos a intentar
que cada uno de ellos explique su libro, como diríamos, en un primer momento, y después que tengamos un debate lo más vivo posible y nos podamos interrumpir unos a otros. Así que empiezo como estaba pactado con Ricardo. Y quisiera plantearte, en primer lugar, tú que estás al frente de ese club de empresas y de cadenas que toman decisiones cada día sobre cuál es su ubicación ideal, dónde van a hacer negocios, si prefieren la calle de un centro urbano o de la periferia, un eje prime, un eje secundario, un centro comercial. Es decir, ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Cómo están variando esas decisiones hoy en la situación que estamos viviendo? ¿Cómo ves que pueden modificarse en el futuro una vez salgamos de esta situación de pandemia? ¿Qué datos tienes que nos puedan ilustrar en esta cuestión? Gracias. Es una pregunta, voy a tratar de hacerla de la manera más resumida posible. Dejadme que, en cualquier caso, apunte los datos sobre la coyuntura actual. Datos de Banc Sabadell, de la herramienta Pulse, datos de noviembre, evolución de cifra de ventas de pago con tarjeta, alimentación más 34%, bricolaje más 23%, salud, todo lo relacionado con la salud, más 5%. Por contra, la moda, menos 30%, restauración, menos 32%, hoteles, menos 78%. CaixaBank Research, el promedio del 2020, pagos de productos relacionados con primera necesidad, más 32%, retail, con gastos de retail hecho por los españoles, menos 19%, gastos de turistas españoles, menos 45%, gasto de turistas extranjeros, menos 60%. Y un último también, o dos últimos interesantes. El Google Mobility, acumulado año 2020, lo que llevamos hasta el mes de octubre. En promedio, las visitas que se han realizado, las visitas a entornos donde hay oferta de retail y de ocio, restauración, menos 38,2%. Las visitas a los entornos donde hay oferta fundamentalmente de alimentación y de proximidad, menos 15%. Visitas relacionadas con el transporte, menos 39,4%. Visitas relacionadas con zonas con predominio de lugares de trabajo, menos 31,6%. Y lugares relacionados con la proximidad residencial de esos transeúntes, más 10,4%. Y por último, los datos de coyuntura acumulados a octubre de las enseñas del Club Retail Iberia, menos 25%, aunque después de la segunda quincena de octubre y todo este mes de noviembre es peor que ese menos 25%. Yo distinguiría, para poner en perspectiva los modelos de decisión o los grandes criterios de decisión de crecimiento de las enseñas del retail en los últimos años, yo diría hasta el 2008 la estrategia era captar cuota de mercado y esperando que el mercado crezca, el mercado en población y los clientes en capacidad de consumo. Se tomaron decisiones, por tanto, ya vendrá, ya llegaremos a la cifra de ventas para que la ubicación sea rentable. Ese esquema, el 2008 descubrió que era absolutamente falso y, por tanto, entramos en un periodo 2008, prácticamente 2014, en el que las enseñas tuvieron que reorganizar su red, reorganizar todos los procesos logísticos de compras, de personal, etcétera, etcétera, con alguna condonación de alquileres en un punto que yo creo que es importante en la viabilidad de las empresas, en este caso, y por fin llegamos a un periodo de crecimiento, 2014-2019, en el que, con unos criterios muy estrictos de rentabilidad, yo diría que vale la pena incorporar un concepto clave, que son las diferentes tipologías de zonas comerciales o de entornos comerciales urbanos. A cada una de esas tipologías, hipercentro ciudad o zonas de interbarrio o zonas de barrio o zonas de proximidad, le corresponde una determinada zona de influencia, un mix comercial y un nivel de ventas por metro cuadrado, que debe tener o debería tener como consecuencia un determinado nivel de alquiler, lo que técnicamente llamamos tasa de esfuerzo. La tasa de esfuerzo es el porcentaje de alquiler sobre la cifra de ventas.
Y esa tasa de esfuerzo, el alquiler es un componente importantísimo de la cuenta de explotación de un detallista, y sobrepasar en función de cada sector la tasa de esfuerzo que permita una rentabilidad pone en crisis la propia viabilidad del negocio. Llega el 2020, marzo, 3 meses de cierre de la gran mayoría de los retailers. Lógicamente, la prioridad era salvar la tesorería. Creo que la librera que nos ha precedido anteriormente decía guardar para comer, pues salvar la tesorería, salvar las empresas. Y aparte de remodelación de procesos, de compras, etcétera, etcétera, el foco especialmente ha estado puesto en el inmobiliario, porque cero ventas, los alquileres pesaban mucho en ese procedimiento. Por tanto, las empresas en estos momentos llevan 9 meses tratando de renegociar y de reequilibrar las condiciones de sus contratos, partiendo de un entorno legal que no es especialmente propicio al equilibrio entre arrendador y arrendatario. Has mencionado un indicador que siempre pones el foco en él, que es la tasa de esfuerzo. Evidentemente estamos en una situación en la cual bueno, las condiciones de mercado han cambiado, las expectativas de negocio, en fin, muchos cambios que estamos comenzando. ¿Qué está pasando con esa tasa de esfuerzo? ¿Podrías decir en algunos sectores, en algunas zonas, en algunas empresas, recomendaciones que para el pequeño comercio le dijeran, mire, si su tasa de esfuerzo está sobre este nivel, vaya pensando que tiene que remodelar su estrategia de localización o su negociación del contrato de alquiler con el propietario? Es muy complicado dar una cifra, a pesar de que las voy a dar. No es lo mismo el sector de la alimentación, por ejemplo, de supermercados o tiendas de alimentación que trabajan con márgenes muy estrechos, que el sector de la moda u otros sectores que trabajan con márgenes muchísimo más elevados. Pero en cualquier caso, sí es cierto que una tasa de esfuerzo en el conjunto global del sector detallista, si quitamos la alimentación, yo diría que superando el 12%, 12-15%, la cuenta de explotación empieza a poner el agua a la altura de la boca. Como tenemos estos comerciantes que estáis regentando negocios, ¿no?, de cara al público, reservo esta pregunta para que la penséis para cuando llegue vuestro turno, ¿no? Pero estamos hablando de un porcentaje que no sé qué percepción tenéis, si es muy bajo o es muy alto. En fin, lo dejamos ahí. Vamos a dar paso al siguiente de los invitados, que es David Nogué. Y David es una persona, como decía en su presentación, que está siguiendo eso que llamaríamos la salud comercial, ¿no?, en muchas ciudades. Que esa salud se mide por un montón de indicadores que tú manejas con facilidad y que nos dicen, bueno, cómo funciona esa ciudad desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la ocupación de la actividad económica en esos locales a pie de calle. ¿Qué cosas has observado, ¿no?, que han cambiado como consecuencia de la pandemia? ¿Y qué cosas crees que vienen para quedarse o, bueno, vienen para no quedarse? ¿Cómo ves esa situación en las ciudades que habéis trabajado? Bueno, de entrada hay una cosa positiva que yo destacaría, que es que se ha normalizado y nos hemos acostumbrado todos a manejar un nuevo lenguaje, que es el del Big Data, que hasta ahora pues parecía que costaba. Todavía veníamos de un mundo analógico en el cual nos intentábamos explicar las cosas con una lógica que nos parecía muy razonable, porque la mente humana pues la entendía muy bien, pero que luego no necesariamente se correspondía con la realidad, o es más, no se correspondía sistemáticamente con la realidad. Ahora mismo, trabajando desde el mundo del dato, como hacemos en Eixus, hay dos cosas muy importantes. Lo primero es recoger datos de calidad. Nosotros, en este sentido, venimos trabajando los últimos 10 años pues, en el mapeo exhaustivo de todas y cada una de las tiendas locales comerciales de las plantas bajas de las ciudades donde trabajamos, y esto lo hacemos en 5 continentes. Esto es fundamental. Sin datos de calidad no se puede hacer Big Data. Esto parece una obviedad, pero es así. Y hay otro factor muy importante, que es el tema del discurso de los indicadores y, sobre todo, cómo se lo transmites, cómo transmites esta complejidad al cliente y al usuario final, que puede ser pues, el alcalde o el concejal de promoción económica o cualquiera que toma decisiones, o un jefe de expansión de una cadena que toma decisiones basadas en estos datos. Entonces, para esta crisis, de la misma manera que con la salud de las personas con el COVID
todo el mundo ahora entiende lo que es la tasa de transmisión y sabe que si está por debajo de 1 es bueno, y si estamos por encima de 1 hay que empezar a tomar medidas de confinamiento. Pues nosotros en ellos hemos simplificado mucho el discurso para facilitar el monitoreo de la evolución de cierres comerciales o posibles cierres comerciales en las ciudades, con un indicador que es el índice de aprovechamiento del tejido comercial, que no es otra cosa que la ocupación, el porcentaje de ocupación del parque de locales comerciales disponibles. Si estamos en una malla densa, como es el caso de Valencia o el caso de Barcelona o Bilbao o Nueva York, por ejemplo, es conveniente mantener siempre, para que no haya problemas de salud, una ocupación por encima del 80%. Si estamos en ciudades comercialmente mucho menos densas, como es el caso de Londres, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en Valencia hay aproximadamente unos 800 comercios por kilómetro cuadrado, entre 800 e incluso algunas zonas con más. En Barcelona hay alrededor de 1000. En amplias zonas de Barcelona hay alrededor de 1000 comercios por kilómetro cuadrado. En Nueva York hay 700 comercios por kilómetro cuadrado y en Londres hay menos de 200. ¿Qué quiere decir esto? Que en Londres necesitan una ocupación, o sea, la ocupación se va a sentir mucho más, porque si caen del 90 empiezan a perder servicio. Y esto es un factor que ahora estamos transmitiendo a nuestros clientes. Es decir, es un indicador sencillo que puedes monitorizar visitando y contando los locales y que te permite saber en qué punto estás. En las ciudades que estamos monitorando y con datos después de la primera oleada, estamos viendo que efectivamente hay un impacto, sobre todo en aquellas ciudades que son más comerciales y con mayor relevancia desde el punto de vista de pues, que son capitales, que hay más turismo, que hay más actividad comercial. También hay ciudades que están resistiendo bien, o sea, de momento. Ciudades más pequeñas, tal vez, están resistiendo un poco mejor. Obviamente, hasta después de pasada la campaña de Navidad, será muy difícil decir qué escenario nos queda. Pero yo me quedaría con esta parte, digamos, interesante, que es que, en parte gracias a esta situación, a esta crisis, hay una serie de herramientas que les costaba abrirse paso porque todos llevamos una inercia muy fuerte y si mientras las cosas funcionan, dices, ¿para qué menearlas, ¿no? Pero en el momento en que realmente hay un fallo sistemático es cuando este tipo de iniciativas, que son mucho más sólidas, tienen una oportunidad de extenderse. Y entonces yo creo que también este foro contribuye a que podamos hacer esto. El papel de los expertos en esta epidemia se ha revalorizado. De hecho, tú has citado que los virólogos, los epidemiólogos, los expertos en salud pública intervienen en los medios de comunicación, comentan los datos, hablan de cómo puede evolucionar esta situación. ¿Tú crees que en el futuro podemos tener esos virólogos, entre comillas, del comercio o esos paneles o esos datos que nos permitan tomar decisiones, sobre todo a las administraciones públicas que al final actúan con sus inversiones en el espacio, ¿no? Y ponen en valor unas zonas o pierde valor otras zonas? ¿Eso lo ves en un futuro? ¿Es posible que tomemos decisiones más racionales, más científicas con los datos y que cuando actuamos en una calle eso potencie la actividad porque lo hemos estudiado y esa actuación y esa inversión hemos buscado que potencie la actividad? ¿Eso lo vemos en el futuro? ¿Lo ves? Bueno, yo lo veo en el futuro, digamos, en un presente continuo. Es decir, ya está ocurriendo, debería de ocurrir más, en más sitios. Desgraciadamente, como decía Ricardo, en el pasado, pues, por ejemplo, grandes cadenas han tomado decisiones muy desacertadas, basadas pues, en la ausencia de datos, principalmente, y de una estrategia basada en los datos, claramente. Y esto se ha pagado muy caro en el futuro, no hace falta, o sea, en el pasado, no hace falta esperar al futuro. Y luego, pues, lo que sí que está muy bien es toda la difusión que ha habido alrededor de lo que comentas tú, de los expertos, de la importancia de los datos, del Big Data y de la cocina de los datos y del uso, cómo se usan estos datos en el día a día, porque parecía una cosa muy como de ratón de laboratorio, ¿no? Y no, es algo que realmente puede haber una conexión muy directa entre el dato que proporciona una consultora experta o un experto o un laboratorio y las decisiones que se toman en el día a día. De hecho, decisiones, cada vez lo que resulta más difícil de imaginar en un futuro son planificaciones de estas que se venían haciendo hasta ahora en base a modelos teóricos que no estaban sustentados por datos y se tiende más bien a un planeamiento flexible y tal vez más a corto o medio plazo
muy pendiente del dato constantemente y de la actualización del dato y de que la realidad se va modificando conforme nosotros también estamos en ella. Entonces esto provoca que ya no haya planteamientos a lo mejor tan radicales o tan fuertes y cada vez más especializados. Esto también lo estaba comentando antes el de la sastrería, ¿no? Esto es otro de los factores que estamos ahora viendo, cómo la especialización comercial es una oportunidad y de hecho hace los comercios más resilientes. Y sobre todo si esta especialización está en clústeres de especialistas, es decir, se agrupan especialistas alrededor de un clúster, por ejemplo, el de la moda o el de la alimentación. Esto lo estamos estudiando. ¿Resisten mejor los mercados municipales o los clústeres donde hay más especialistas que las zonas donde hay baja especialización? Nosotros creemos que sí, y lo estamos avalando con datos. Muy bien, yo creo que esa visión a lo mejor macro la podemos complementar con las decisiones que toman los operadores en el mercado inmobiliario cada día. En este sentido, Carlos Dabasa, tú día a día sigues esas decisiones que toman los que intervienen en el mercado inmobiliario de locales comerciales, quién compra, quién vende, quién alquila, quién baja el alquiler, quién lo renegocia. ¿Cómo está funcionando? ¿O qué cambios destacarías, ¿no?, se han producido en ese mercado inmobiliario como consecuencia de la situación que estamos viviendo? ¿Y en qué medida esos cambios consideras que van a permanecer o no? Sí, evidentemente la situación es complicada para cualquier propietario de locales comerciales, también para cualquier inquilino en un local comercial. Es una situación, o prácticamente cualquier inquilino en un local comercial, pues está en una situación complicada en este contexto COVID y demás, que ya lo hemos comentado. La situación complicada y el despoblamiento de locales comerciales, con nuestra experiencia de red de oficinas y siendo también inquilinos de algunos locales comerciales, intermediando entre propietarios y futuros inquilinos en locales comerciales, nuestra impresión, nuestra intuición es que van a continuar desocupándose todavía durante un corto plazo, por lo menos medio plazo, durante algunos meses van a continuar esa desocupación de locales comerciales, entidades bancarias están cerrando oficinas. Muchos locales de hostelería pues no están sosteniendo la situación, están teniendo que cerrar. También todo el tema de moda, pues bueno, es un tema que también lo están sufriendo. Cadenas como Inditex también están desinvirtiendo en según qué sectores y barrios de ciudades. Entendemos que todavía queda parte de desocupación en los locales que la vamos a seguir viviendo, pero lo que no creemos es aquello que hablábamos al principio, ¿no?, de la visión apocalíptica del mercado de locales comerciales, en absoluto. Tenemos la absoluta convicción, desde nuestra experiencia como intermediadores inmobiliarios, que es una situación absolutamente coyuntural, en el sentido que es verdad que están algunos inquilinos dejando y abandonando locales, pero a cada uno a su ritmo, pero existe constante intención de seguir alquilando locales, algunos con más precauciones que otros pensando más a futuro, otros empezando la negociación esperando que pase el tiempo y la situación evolucione también, porque lo que también estamos completamente seguros, y es una visión que no hay, desde nuestro sector no hay ninguna duda, que es un momento también de grandísimas oportunidades. En pocos momentos del pasado reciente hemos podido encontrar locales comerciales en zonas prime a precios como los que tenemos ahora. Cualquiera que tenga pulmón financiero, que tenga una visión a medio o largo plazo, podría, y en muchos casos están pudiendo, hacer inversiones en locales comerciales que en otros momentos y en otros contextos seguramente sería mucho más complicado. Aún así, desde que se inició todo este periodo COVID, los datos que tenemos, que 3/4 partes de los locales han tenido que rectificar su precio. Ha existido cuanto menos una negociación entre propietarios e inquilinos para adecuar el precio, que no era el que tenían firmado por contrato en un contexto en el que no existía toda esta situación sanitaria. Los precios en las ciudades más importantes se han visto todos retocados, todos han tenido tendencia a la baja, de la misma manera que la tasa de disponibilidad en las zonas más prime, también en las secundarias, pero en las zonas prime de las ciudades, la tasa de disponibilidad ha aumentado. En periodos pre-COVID podíamos estar hablando del 7, 8, 10% en Paseo de Gracia, en Preciados, en Calle Colón de Valencia, y actualmente con una evolución que todavía
no ha finalizado. Estamos por encima del 15%, en algunos casos incluso el 20%, de tasa de disponibilidad de locales, donde antes estaba por encima, muy por debajo, perdón, del 7%. Entonces, hay oportunidades, no es apocalíptico, no creemos que vaya a desaparecer ni nada que se le parezca al comercio de los locales comerciales, ni en zonas prime, ni tampoco, y es fundamental, en barrios y en ese mercado y en ese comercio de proximidad con los ciudadanos. Nos siguen comerciantes que seguramente estarán pagando sus rentas, la mayoría, en sus locales, a los propietarios. Efectivamente, esa rebaja de precios, ese ajuste del mercado, ¿ha venido para quedarse? ¿O piensas tú que esto es una situación temporal y volverá, gracias precisamente a que es una buena oportunidad para invertir, que habrá gente que meterá dinero para que intentará rentabilizar esas inversiones? ¿Cómo ves el mercado inmobiliario del futuro de locales? Es decir, ¿qué pasará con los precios, con esas negociaciones que me dices que ha existido, ¿no?, entre propietarios y comerciantes? Sí, sin duda, los comerciantes con contrato en vigor están negociando todos o prácticamente todos. El dato que tenemos es 3/4 de los locales comerciales han renegociado su precio. Otra cosa es que se haya conseguido o que se haya conseguido en las cantidades que cada uno quiere, pero que se han sentado a negociar 3/4 sin ninguna duda para negociar un contrato ya firmado. Las plantas bajas disponibles, indudablemente el precio de hoy no puede ser el precio pre-COVID, esto es indudable. Hoy no puede valer y de hecho no es así. Los precios se están rectificando, como decía antes, en todas las ciudades y en sus zonas más prime, pero también en las secundarias. Los precios son menores hoy que en época pre-COVID y aquello que decía aquel del mercado, pues el mercado irá regulando. Hoy, sin duda, a la pregunta de si ha venido para quedarse, en este contexto, sin duda, los precios se han rectificado a la baja en los locales comerciales. El futuro, si volvemos a una situación como la que teníamos pues no hace demasiado tiempo, pues seguramente volverá a estabilizarse en otras cantidades, pero nos quedan todavía muchos meses de un mercado de locales comerciales con tendencia a la baja, al ajuste de precio a la baja y en el que sin duda surgen oportunidades donde antes hubiera sido impensable. Rafa, esa cuestión que queda ahí pendiente te la traslado, pero antes me gustaría, un poco para dar entrada a tu participación en la mesa, que por tu condición de empresario, ¿no?, de persona que además tiene un negocio en un centro urbano, en este caso de la ciudad de Valencia, un centro histórico, y además un negocio emblemático que, en fin, que has seguido después de muchas generaciones. ¿Cómo ves el futuro de esos espacios urbanos del centro de la ciudad? O sea, crees evidentemente en ellos porque has apostado como empresario, ¿no? Pero ¿qué ventajas crees que tiene ubicarse en un centro de la ciudad frente a otras ubicaciones, frente a otras alternativas que pueden tener empresas como las cadenas que representa Ricardo o empresas que toman decisiones de ubicarse en otros lugares de la ciudad? Bueno, a ver, la decisión en su día, porque claro, como bien has dicho, somos 4 generaciones y se tomó en el siglo XIX. Es decir, las condiciones lógicamente eran muy distintas a las de ahora, pero ya entonces mi bisabuelo ya vio que lógicamente el futuro estaba en el centro de las ciudades. Y yo sigo pensando que sigue estando en el centro de las ciudades. Creo que todos los compañeros han dado datos muy interesantes. La verdad es que es un placer tener gente tan técnica que tiene información que al final que se recoge de infinidad de datos, Big Data, y que nos puede ayudar mucho en la toma de decisiones, incluso en ver hacia dónde va el futuro, ¿no? Yo siempre he creído en el comercio de proximidad. No ya solo voy a hablar del pequeño comercio, sino el comercio de proximidad, en el comercio de las ciudades. Creo que lo has dicho tú al principio. Es un placer pasear por una ciudad, por un pueblo, por un barrio, porque tienes absolutamente de todo. Tienes bares, tienes restaurantes, tienes teatros, tienes cines, tienes comercios, tienes edificios históricos, tienes patrimonio cultural. O sea, tienes algo que realmente no tiene ningún otro espacio ni ninguna otra opción de compra, ¿no? Y tiene, en el caso de los centros de las ciudades concretamente, se concentra muchísimo comercio especializado con una oferta que probablemente no exista en poblaciones más pequeñas o en barrios más de la periferia. Al final, por eso siempre ha funcionado mejor, por eso creo que funcionará, seguirá funcionando mejor cuando todo esto pase, porque al final nos está barriendo un tsunami que ha venido, pues ahora lo hablaremos, supongo, a acelerar muchos cambios, pero al final, cuando todo esto pase, ese encanto seguirá existiendo. Ahora mismo no hay turistas o hay muy pocos,
Es decir, todo aquello que hacía fuerte el centro de las ciudades ahora mismo está en stand-by, ¿no? No hay turistas, el teletrabajo, pues al final creo cada uno, leo muchos informes, más o menos podemos calcular que en torno al 40% de las personas están teletrabajando de alguna manera, o en su totalidad o parcialmente. Y eso influye mucho, ¿por qué? Pues porque al final todos aquellos colectivos que no están normalmente circulando por esos entornos y por tanto consumiendo, pues afecta muy negativamente a las ventas. No hay turistas, no hay trabajadores, las oficinas están mucho más vacías. Lógicamente eso afecta pues, de manera muy directa no solo al comercio, sino a la hostelería. Y luego el transporte público, que es que normalmente es el medio para acceder al centro de las ciudades y luego volver a tu lugar de residencia, pues está muy afectado y estamos en unas bajadas en torno al 40-45% de ocupación, lo cual todo eso afecta. Es decir, la movilidad también se ha visto muy reducida. Pero bueno, sinceramente, yo no sé lo que va a durar esto, ni creo que nadie tenga la varita mágica, pero sí, como todo parece indicar, a lo largo del año que viene podemos empezar lentamente a normalizar y que sea quizá un año de transición duro todavía, pero que ya al menos veamos la luz al final del túnel. Yo, como todos, y creo que tiene razón, yo no, lo del apocalipsis del retail está muy bien como titular, queda muy bien para dar charlas, conferencias, titulares, prensa, pero yo creo en el comercio y va a seguir existiendo. Eso sí, se va a tener que reinventar. Ahora mismo, no sé si ellos tienen más datos, pero hasta qué punto los cambios estos van a venir para quedarse, en qué porcentaje se van a quedar, qué nivel de digitalización o cómo van a tener que ser los negocios no del futuro, porque siempre hablamos del futuro como si fuera 2001, Odisea en el espacio, en el 2000 esto parecerá, ya los coches volando, pues luego no es así, ¿no? Pero esto va a cambiar mucho, pero yo creo que hay que reinventarse. Lo bueno, porque hay que sacar conclusiones buenas de todo esto, es que al final la necesidad nos ha obligado a cambiar. Esto se veía venir. Los bancos están cerrando sucursales porque están optimizando, no solo porque les vaya mal el negocio, sino porque han visto que es absurdo tener una sucursal en cada esquina. Inditex está, digamos, generando más eficiencia en la distribución de sus locales porque al final tiene un canal de venta online que está creciendo y al final se ha visto que tampoco es necesario que tenga tantas tiendas en una ciudad o en un pueblo. Entonces, al final está optimizando, haciendo tiendas más grandes, optimizando la rentabilidad por metro cuadrado y, por supuesto, invirtiendo en recursos para venta online, que también está creciendo. Están reorientándose. Lógicamente, eso va a generar que haya locales vacíos, pero que no necesariamente va a responder a un apocalipsis, a que el comercio vaya a desaparecer, sino a una reubicación y una reordenación. Y los comercios, y en el caso de los que vengo representando hoy, que es el pequeño comercio, va a tener que especializarse más, profesionalizarse más, digitalizarse más y lograr ser omnicanal realmente, porque si no, lógicamente lo va a tener muy difícil. Porque todo esto, esta ola que nos ha venido, ha acelerado, yo no me atrevo a decir si 5 o 10 años todo el proceso, pero desde luego... Permitidme que hayamos utilizado el nombre del apocalipsis porque en Estados Unidos hace unos años, sabéis, hay un debate muy interesante y eso era uno de los titulares periodísticos abundante en el país, donde hablaba de esa pérdida de atractivo de los espacios del centro de la ciudad frente al comercio digital, teniendo en cuenta que ya habían ganado mucho peso los centros comerciales periféricos, que son los lugares de socialización habitual en las ciudades norteamericanas. Bueno, es un recurso evidentemente retórico para discutir, ¿no? Evidentemente ninguno estamos a favor ni creemos que en ese apocalipsis. Pero tú sí que has propiciado algunos titulares de prensa en relación a que has lanzado incluso algún mensaje diciendo, bueno, pueden cerrar hasta un 30% de los negocios si la situación, si no se toman medidas, si esto no cambia. ¿Qué has querido decir con esa cifra tan apocalíptica? Porque claro, un 30% No he querido decir nada. He trasladado los datos y las informaciones que nosotros tenemos internamente y que, bueno, responden un poco a lo que hemos estado viendo por aquí. Sí que es verdad, y esos datos creo que vienen de la oficina Pateco, vuestra, en los últimos años, y corrígeme no sé si sea en los últimos 6 o 7 años, hasta el 2018 había desaparecido cerca de un 10% del tejido comercial. Este proceso lleva mucho tiempo, pero eso sí que es verdad que entraba dentro de un proceso natural de reordenación, de modernización. Al final hay negocios que no son sostenibles,
por infinidad de razones, porque dejan de tener su espacio como producto o servicio, o porque no se adaptan a los tiempos, o porque no hay sucesión. Es decir, y todo eso hace que desaparezcan muchos. Pero era un entorno natural, ¿no? Evidentemente, con la pandemia que estamos teniendo, esto ha venido a agravar exponencialmente toda esta situación y acelerarla. Y por eso, cuando hablamos de si no se toman más medidas, pues porque esto no es una situación natural, es algo extraordinario y que, lógicamente, negocios, estamos viendo como negocios rentables, sostenibles, están desapareciendo. Y eso sí que requiere, es decir, aquellos negocios que iban a desaparecer igual, pues iban a desaparecer igual dentro de 5 años o dentro de 10 y no ahora. Pero hay que salvar aquellos negocios que eran sostenibles y que tenían proyecto de futuro. Y ahora mismo incluso esos están sufriendo en todos los sectores, en el comercio, en la hostelería, en el turismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ayudas, evidentemente. Ahí la administración juega un papel absolutamente fundamental. Yo creo que es obvio. Si alguien se queda sin trabajo hoy en día, pues tiene una cobertura. Como es normal, hay que ayudarle y hay que darle un paro, pues el que se haya generado, el derecho que se haya generado. Pues lo mismo, los negocios, si hay circunstancias que además no son atribuibles a ellos, que generan que o tenga que cerrar o tenga que disminuir su aforo y, por tanto, su facturación, pues bueno, la administración, en la medida de posible, porque todos sabemos que aquí el dinero es limitado, es un bien limitado, ¿no? Como casi todo, pues tiene que ejercer su papel y establecer un diálogo muy, muy permanente y muy potente con el sector para ayudarle a sobrellevar esta situación, que es imposible salvarla con dinero público, ya lo sabemos, porque no hay dinero suficiente, ¿no? Pero sí que es verdad, se pueden establecer ciertas medidas de apoyo y de ayuda que ayuden a que, especialmente esos negocios que son o eran rentables, sigan existiendo. Te voy a dar la palabra inmediatamente, pero por no dejar solamente a Rafael con ese dato, es decir, ya hace mucho tiempo escribió un libro José Luis Bueno, se llamaba El declive de las calles comerciales, y nada más que hace unos meses decía un dato que os voy a leer. Un 1% de crecimiento del comercio online generaría el cierre de 13.000 tiendas. Estamos con un nivel de crecimiento del comercio online de 2 dígitos, en una situación normal. Ha crecido ahora también, pero también ha decrecido en otras partidas como el turismo, como consecuencia de la crisis del turismo, pero bueno, es una tendencia imparable. Dicho esto, es decir, datos alarmistas los hay, incluso dichos por personas competentes y que analizan la realidad con mucho... No sé Muy bien. cuál de los dos hermanos Nueno es el que dijo esto, pero uno de ellos tiene una cátedra patrocinada por SEAT, que fue la que promovió la creación del Centro Puerto Venecia en Zaragoza, donde era ideal ir con el coche los fines de semana en vez de irte al centro de Zaragoza, ¿no? Lo digo porque a veces hay que situar las cosas. Hay un discurso de fondo, un mantra, que es el que tú comentabas ahora, que viene además de Estados Unidos, lo has dicho muy bien, que es el del apocalipsis, el Retail Apocalypse, que es yo estoy muy convencido hace décadas que existe y que es una profecía de estas que pretenden ser autocumplidas, porque hay unos intereses muy fuertes en petarse lo que sería la distribución capilar, ¿vale? Quitársela de en medio. Es algo que molesta mucho al fabricante porque se pierden muchos recursos, destinan muchos recursos a la distribución capilar. Pero luego, esto se decía hace años con los malls, hace décadas, con los centros comerciales, se decía que los centros comerciales acabarán con el retail de las ciudades. Esto se decía, ¿eh? Y cuando ponían un centro comercial parecía que iba a ser el final del centro comercial de la ciudad. Con los malls americanos, ¿qué pasa? Que cuando han ido evolucionando y se han querido hacer más agradables para la gente fuera a habitarlos y estar allí y pasar el día, los han ido pavimentando, han ido poniendo bancos, farolillos, y al final los han convertido en una ciudad mediterránea. ¿Qué quiere eso decir? Que si nosotros tenemos ciudades mediterráneas, ¿no? Tenemos un poco la salsa del comercio, y esto es lo que tenemos que preservar y no dejar que estos mantras nos lo arruinen, ¿no? Acabo la punta. Yo siempre contaba hace mucho tiempo una anécdota en un congreso de la Asociación Española de Centros Comerciales, que uno de los directivos de la industria de los centros comerciales americana se celebraba en Sevilla. Entonces tenía preparado una ponencia que iba a decir cómo iba a ser el centro comercial del futuro. Y salió esa noche por Sevilla, vio lo que ocurría en Sevilla y entonces dijo, no voy a contar lo que iba a contar, porque lo que iba a contar es lo que ustedes tienen aquí de forma natural, una tarde o una mañana en una ciudad, en este caso como Sevilla, ¿no? Es decir, nosotros hacemos, decía, centros artificiales para recrear lo que ustedes tienen de forma auténtica, ¿no?
pues esto es, ¿no? Nosotros tenemos cosas auténticas que podemos poner en valor y que muchas veces no nos las creemos nosotros mismos, ¿no? Buscamos la imitación en otros modelos. Sí, Ricardo. 3 apuntes. 1. Niego la mayor. El apocalipsis del retail es una historia que se inventaron en el 2006-2007 algunos teóricos de un entorno urbanístico y social, económico y comercial que se llama Estados Unidos, que no tiene absolutamente nada que ver con el entorno europeo, español, mediterráneo. 2. Tu intervención me ha hecho directamente... No te recuerdo tu nombre. Rafa. Tu intervención me ha llevado directamente a algo que tenía aquí cargada la escopeta, directamente para decir que efectivamente esos negocios que son sostenibles, que son rentables, que dan la vida y mantienen la vida en las ciudades, en la situación actual, desde el mes de marzo, en nuestra experiencia con las enseñas del club, es que el 80% de su tiempo lo están dedicando a renegociar los contratos. Con muchos propietarios que han tomado medidas de condonación o de reducción de las rentas, pero con otros que están absolutamente encastados en no hacer ninguna cesión. Lo que pone en evidencia que las condiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos coloca en desventaja, en desequilibrio del arrendatario en relación al arrendador. Hay una promesa del Gobierno de que iban a revisar, hacer un estudio de derecho comparado y revisar la aplicación de la rebus sic stantibus, que esperemos que pueda llevarse a cabo y que formaría parte de un entorno. Esa cláusula. La cláusula, no soy jurista y por tanto sí, lo haré en plan charla de amigos, amigas. Rebus sic stantibus viene del latín, que dice estando así las cosas. Es decir, un arrendatario y un arrendador en el 2013, con el incremento del PIB del 3,5 y el incremento de ventas del más 2,7, etcétera, firman un contrato de alquiler diciendo que pagarán X euros por metro cuadrado y mes, con 2 meses de garantía, más un aval de no sé qué, más un periodo de obligado cumplimiento de 5 años. Claro, esas condiciones, después del cierre de la segunda quincena de marzo, esas condiciones desaparecen. Hay un principio jurídico que está recogido así, que de hecho el primer decreto, Real Decreto Ley del Ministerio de Economía del Gobierno de España, en el preámbulo llama a la rebus sic stantibus, pero que en sus artículos, digamos, dictados, pasa olímpicamente de ello. Ese es un primer elemento que yo creo que sí le podría dar soporte a que los negocios que son rentables y sostenibles lo puedan seguir siendo en condiciones de equilibrio entre arrendador y arrendatario. Y también por quitar o por poner luz, por quitar también apocalipsis al tema lo hemos citado, es el elefante que está en la habitación, que todo el mundo lo ve, a lo mejor alguien no habla, y es el online. Cojo los últimos datos de los pagos con tarjeta de CaixaBank. Dice, antes de abril o de marzo de este año, clientes que compraban exclusivamente en el online, el 4%. El 4%. Que subió al 8% en el mes de mayo, es decir, cuando estaba todo cerrado. Clientes que solo pagaban en online. Seguramente en moneda corriente puede que pagaran algo. Lo registrado por las tarjetas de CaixaBank. En mayo, con todo cerrado, subió al 8%. En septiembre ha vuelto al 5%. Clientes que compran solo en físico. Antes de abril, el 73%. O sea, el apocalipsis del retail no está el apocalipsis del retail. Ese 73% bajó en el periodo de cierre al 50%. Se ha recuperado al 65% después de la apertura de los locales comerciales de nuevo. Por tanto, hay que poner en perspectiva cada uno de los elementos.
y especialmente en este caso quería hacer referencia al elemento jurídico del equilibrio en los contratos de alquiler para la sostenibilidad a largo plazo de los negocios. Esa cuestión que has hablado de la renegociación de contratos, yo creo que Carlos, que lo hemos comentado y tú lo estás viendo en el día a día, esa situación, vuelvo a decir, ¿pensáis que ha venido para quedarse? O sea, ¿va a haber mayor flexibilidad a la hora de que la cadena propietario, retail, consumidor encaje los cambios en el mercado? En el sentido de que si vendo menos, pues que me rebaje el alquiler. ¿Eso se va a dar en el futuro? Porque hasta ahora tenemos un marco jurídico muy rígido, ¿no? En donde el propietario se aseguraba su renta con independencia de la viabilidad del negocio. Es complicado porque y nosotros como intermediarios inmobiliarios, que tenemos clientes que son propietarios, tenemos clientes que son inquilinos, nosotros tenemos que hacer mucho equilibrio y mucho malabarismo pues, para atender como toca a nuestros dos clientes. Con lo cual hay argumentario de sobra para los dos lados, en el sentido de el inquilino que le dice, como vendo menos y el tema está complicado, tengo que pagar menos, y el propietario que dice, y cuando vendes más, me pagas más. Es complicado. Es decir, lo que sí que está claro es que en este contexto se está negociando contratos y se están llegando a acuerdos. Nosotros lo vivimos todos los días. De hecho, hay un dato que es muy interesante. No están habiendo, nosotros por lo menos no tenemos la percepción de que estén habiendo demasiados en este sector, digo, profesional, de locales comerciales, demasiados impagos, aquello de no pago porque no puedo, etcétera, que provoque efectos de desahucios, etcétera, de locales comerciales profesionales. No está existiendo un dato excesivamente alto en esta línea porque sí se están negociando los acuerdos. A partir de ahí, cuando el contexto y cuando la situación vuelva a la normalidad, pues yo creo que deberá volver a la normalidad también la situación contractual. Y a la pregunta de si esto, pues bueno, es una situación que se podría mantener en el futuro, pues bueno, pues yo creo que no, en el sentido que los contratos serán como hasta ahora y tendrán que ser como hasta ahora y tendrá que venir algo, pues bueno, absolutamente extraordinario como una situación como la que estamos todavía viviendo para que se tengan que renegociar los contratos. Pero la práctica totalidad de lo que comentaba antes, 3/4 partes, se están negociando, se están llegando a acuerdos, y a lo que comentaba Ricardo, de un poco los organismos, instituciones públicas que tienen que mirarse a la letra pequeña la ley, existen ya territorios, y el gobierno del Estado pues lo está mirando, lleva su tiempo también, lo está mirando a su ritmo, ¿no? Pero existen ya territorios, David yo creo que seguro que lo tiene que manejar en Cataluña, ya a los locales que cerraron por decreto, la Generalitat dijo que el 50% de la renta condonado inmediatamente. Y después los que no cerrarán, también en función de la producción, pues tenían ahí unos escalados que creo que iban del 13 al 20 o del 13 al 25, pero por decreto, si el local, como es un tema de hostelería, se cierra, por decreto, por ahí lo tenía apuntado, la mitad condonada. El Estado puede intervenir en cierta medida, que tampoco dices, ¿y es la situación más deseable? Pues bueno, es una situación que ayuda, también lo decía Rafa, pues que es indispensable que se involucren los organismos, las instituciones públicas y demás. Pues bueno, pues tienen que poner orden en una situación en la que vino sobrevenida, no existían precedentes, no existía jurisprudencia y todos tuvimos que inventar sobre la marcha, todos tuvimos que pensar los remedios y las fórmulas pues para que cada uno en su parcela pudiera seguir funcionando con normalidad. Ahora ya tenemos un escenario que ya conocemos, con lo cual debemos ser previsores para dibujar lo que pueda venir. Estamos en la recta final, me están diciendo. Entonces, os voy a lanzar 3 preguntas muy breves. Me gustaría que fuéramos todos muy concretos. Por ejemplo, cambio de usos de locales. Partiendo de la base de que bueno, los modelos de negocio tienen sus ciclos, hay o no una sobresaturación de oferta de locales, pero bueno, muchas veces hay locales que cierran y abren otros negocios. Ese cambio de usos en los espacios comerciales, ¿cómo lo veis? La competencia de usos turísticos, usos comerciales, otros locales de servicio. ¿Cómo veis esa situación? Y la otra pregunta que podéis plantear es decir, ¿cómo influye el entorno a la hora de plantear la viabilidad de un negocio, el atractivo de un negocio, que muchas veces asientan el atractivo de su entorno? Estas 2 cuestiones, que si os parece, las contestáis tomando la palabra quien considere que puede
Bueno, empezar. yo, por alusiones, quería contestarle a él, pero ya contesto. A ver, con el tema de los locales vacíos o el exceso de locales vacíos, o sea, partiendo de la base de que no va a ocurrir el apocalipsis del retail, lo que sí que va a ocurrir es que zonas que ya estaban digamos, en una zona, en unos indicadores de ocupación delicados, va a acabarse de consolidar que una serie de locales no hay ni actividad comercial ni se la espera, ¿de acuerdo? Además, va a haber que priorizar ciertos ejes o centros comerciales o zonas que tienen salud comercial y que tienen mucho interés y que tiran del resto, al menos durante un tiempo, y nosotros en esto somos bastante radicales. En algunos escenarios muy drásticos estamos incluso recomendando el trasplante de locales, de actividades. Es decir, si te has quedado en una zona desertificada y tu negocio resiste y tira bien, ¿por qué no te trasladas a una zona donde hay más comercio que además te necesita para hacer masa comercial, para no caer del 80% que decíamos antes de ocupación? Esto, la buena noticia es que ya está ocurriendo. Nosotros en los censos que estamos haciendo a pie de calle de ciudades, por ejemplo, españolas, ya estamos viendo que hay traslados de locales. Es decir, que no es que cierre la actividad, es que le ha salido una mejor oportunidad en una zona mejor, probablemente no ha conseguido renegociar el alquiler como le gustaría al inquilino y además le han hecho un ofertón. Es decir, vente aquí que durante 6 meses tienes carencia de alquiler y además cláusulas anti-COVID, que seguramente están aquí para quedarse. Entonces, si esto se da, pues lo que estamos viendo es que hay traslados, hay algunos tierras, pero hay traslados. Esto es una buena señal. Y luego hay otro tema que está relacionado con el entorno. Nosotros lo que estamos promoviendo desde ESUS es precisamente la comprensión del entorno comercial a la hora de insertar tu negocio. Es decir, no tanto, se están haciendo demasiadas implantaciones o se estaban haciendo demasiadas implantaciones de negocio basadas en contajes de personas y en métodos de isocronas que nosotros calificaríamos de esotéricos, ¿de acuerdo? Son numerologías que pueden dar una cierta paz de espíritu a la hora de poner tu negocio, pero que no tienen nada que ver con cómo te va a ir tu negocio allí. Sobre todo si has despreciado, no has tenido en cuenta el entorno, la composición comercial. ¿Cómo se tiene en cuenta el entorno y la composición comercial? En primer lugar, viendo qué negocios te son simpáticos. Porque es fundamental que hagas networking, que hagas estrategia de clúster, ¿no? de estar en una zona donde buscas tu especialización en contraposición con otros potenciales competidores. Es decir, el huir de tu competidor no es una buena estrategia en el mercado. Esto a veces se hace sistemáticamente, parece una buena idea, decir que esté mi competencia lejos. No, justamente la tienes que tener cerca muchas veces, porque luego no está la competencia. Os especializáis cada uno y cubrís un vertical dentro de un horizontal, ¿no? Esto pasa en los mercados municipales. Tú vas a un mercado municipal y el señor que vende la carne de ternera y de buey le pides cerdo y te dice, no, cerdo lo vende aquella señora de allí. Y el señor de allí te dice, la gallina la vende aquel señor de allí. Entonces se recomiendan entre ellos. Esto, que pasa en un clúster, es muy interesante y hace lo que decimos, la experiencia del retail la hace mucho más agradable. Te sientes en mano de especialistas, ¿no? Y no de alguien que te intenta vender un cargador, te recarga el móvil, te vende fruta y a la vez te vende una camiseta de la NBA si se la pides, ¿no? Entonces, la especialización sería un factor muy importante en el entorno. Bueno, ¿queréis apuntar alguna cuestión? Nos quedan, minutos y tenemos que acabar. Has dicho 2 temas. Sí. Uno, cambio de usos. Yo creo que cambios radicales de uso puede que sean complicados, por ejemplo, hacia viviendas, pero también lo hemos comentado, aspectos logísticos, aspectos de entrega de última milla, aspectos de otro tipo de actividades y también incorporación de nuevos formatos que crecen. Hemos visto antes, las actividades, por ejemplo, relacionadas con la salud están creciendo. Hemos visto cadenas de estética, cadenas de cuidado personal, etc. 1. 2. Efectivamente, el entorno, es a lo que me refería antes cuando hablaba de las diferentes características de zonas comerciales, que cada una tiene su radio de influencia, es decir, un radio de procedencia de esos clientes sobre la zona, que se debe corresponder con su mix comercial, el mix de actividades especializadas, diferenciadas, etcétera,
y que da un determinado nivel de rendimiento. No puedes esperar el mismo nivel de ventas por metro cuadrado en una zona de barrio de proximidad que en el hipercentro ciudad, aunque sea de esa misma ciudad. Desde ese punto de vista, yo creo que los entornos comerciales, ahí entraríamos en el otro debate de la gestión del territorio comercial, que es una herramienta que se queda para un próximo congreso. ¿Queréis apuntar alguna cuestión sobre esto del cambio de los usos, del valor del entorno en el valor de... El cambio de los usos no es nada descabellado, aunque no estaríamos fomentando el comercio local y otro tipo de historias, pero también ayuntamientos, Generalitat, Xuntas, por ejemplo, en Santiago de Compostela, es una de las ciudades más castigadas y con mayor índice, por ejemplo, de pisos turísticos por habitante, ¿no? La presión turística es importante, la proliferación de pisos turísticos, por ejemplo, pues ha hecho que se vaciara la ciudad de pisos disponibles en el alquiler a largo plazo. Bueno, pues las autoridades, el ayuntamiento, el Concello de Santiago de Compostela, pero también es algo que se está haciendo, por ejemplo, en Palma de Mallorca, lo que ha hecho ha sido redactar una ley para viviendas turísticas donde solo van a admitir pisos turísticos en las primeras plantas y en las plantas bajas. Es una situación en la que algunas plantas bajas, en zonas a lo mejor no prime, pero zonas secundarias o de barrio, al no poder colocar viviendas destinadas al turismo, al alquiler vacacional, pues puedan darle una salida a plantas bajas que hasta ese momento pues estaban siendo inutilizadas o se habían desocupado, ¿no? Pues bueno, ¿se pueden destinar a otros usos? Sí, algunos comerciales, otros residenciales. Pues bueno, lo bueno de todo esto, como decía antes algún compañero, es que te obliga a reinventarte y te obliga a buscar soluciones nuevas y afortunadamente pues casi siempre se encuentran, ¿no? Es en estos momentos en los que fluyen las ideas. Yo, por terminar, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, evidentemente. Quizá apuntar, históricamente siempre ha habido sectores que han ido creciendo, que se han puesto de moda, que han abierto muchos locales. Ocurrió con la banca. Todos decían, oye, alquila a un banco en una esquina y échate a dormir, ¿no? Pues mira, la vida a veces da muchas vueltas y hoy no se ha vuelto tan seguro, ¿no? Yo estoy en el sector de la joyería y recuerdo que mi padre lo decía de broma, decía, han abierto joyerías como champiñones y de repente cerraban, ¿no? Cuando un sector igual se sobresatura o hay circunstancias que hacen que cambien las reglas del mercado, pues todo se reordena. En eso, desde el punto de vista, va a haber mucho cambio de usos. Yo lo que pediría es que todos trabajemos, me vuelvo un poco a decir, en este caso con los ayuntamientos, porque el concepto de urbanismo comercial creo que tiene mucha importancia. Creo que debemos intentar en la medida posible generar medidas o entornos en los que sea beneficioso que ahora mismo que va a haber mucho hueco de mercado, porque al final va a quedar locales vacíos, lamentablemente, puedan instalarse ahí no solo franquicias o marcas o tiendas que te puedas encontrar en cualquier punto no ya de España, sino del extranjero, del mundo, y que nos está llevando a que al final las ciudades pierdan toda la personalidad que al final tienen, porque el centro de cada ciudad tiene la personalidad que tiene por toda la historia que tiene detrás. Porque al final las iglesias, los museos, los palacios, etcétera, y también, lógicamente, el comercio aporta parte de ese valor diferencial. Creo que se debería apoyar más decididamente todavía la instalación de comercios con beneficios fiscales, ya veremos, o no lo sé, ayudas al alquiler o algo así, para que al final, cuando todo esto se reordene otra vez, pues no se nos vuelva a llenar de lo mismo. Porque entonces al final creo que estamos todos perdiendo valor como destinos, ¿no? Bueno, pues vamos a soñar con que el futuro sea mejor de lo que es el presente. Seguro que lo va a ser. Lo mejor está por llegar, decía algún ponente anteriormente. Y vamos a defender esa ciudad que compartimos todos como una ciudad vibrante, una ciudad intensa, donde el contacto humano vuelva a ser eso que el comercio da, ¿no? Que es la relación entre las personas y la cercanía de las personas con los productos y con los servicios y con las personas que están detrás de las tiendas y que contactan con los clientes. Muchas gracias por vuestra participación, Ricardo, David, Carlos y Rafa.